Muy buenas noches, un saludo fraterno a todos los que están en la sintonía de este programa, Caminando por las Redes. Partimos inmediatamente con esta canción, porque de esta canción nace también lo que vamos a conversar hoy día. Escúchenla atentamente. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Luz y Sal, Funky, un cantante cristiano nuevo. No se escandalice, lo único que le pido es que no se escandalice nomás. O sea, música moderna. Moderno. Así que vamos con ese tema. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. De ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Muy buen tema que nos fue. Bueno. Bueno. Hemos vuelto. Ya, Pastor, ¿y usted nos tiene una sorpresa hoy día? Sí, tenemos acá Un clon. un invitado. Así que vamos a saludar a nuestro hermano Dante Muñoz para que se presente y nos va a acompañar en esta hora también este conversatorio que vamos a llevar adelante. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas.
Buenas tardes, hermanos. Amén. Gracias por la invitación. Para mí es muy grato, pastor, Amén. estar con ustedes, estar en este panel y, por supuesto, hablando de las cosas del Señor. Amén. Una vez más, gracias por la invitación y que Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Dante Muñoz, como dijo el pastor. Vamos a dejar también a nuestro hermano Iván que nos salude. Ahí, al toque. Right now. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros ya nos habíamos saludado un rato antes. Hemos compartido una rica. Tenemos que dar las gracias públicas, Juan. Sí, Por favor, empieza Sí. tú. sí. Saludar a la pastora Patti que nos hizo unas ricas tortillitas para compartir, así que está muy buena. No sé cuántas mandó, pero me parece- alcanzó. ¿Llegaron todos, no? No, es que una para cada uno es poco, po. Sí, uno para cada uno es poco, la Es verdad poco, que sí, llegaron uno para 4 cada- acá hermano pastora Patti, así que Sí. le vamos a ver su WhatsApp para ver cuántas mandó Sí. la próxima. O mande una foto cuando venga saliendo de allá. Claro. Claro, también puede ser. Bien, ese es parte de nuestro humor también hoy día. Humor. ¿De qué habla? Bastante bueno en la calle. Me están dejando muy mal. Bueno, queremos hablar un tema que no quiero partir. Tenemos que sacarlo directamente de la palabra del Señor. Este conversatorio va por todas estas cosas. Ya recién escuchábamos este tema, ¿no es cierto?, que nos habla de tantas situaciones que dice, ¿quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí. Qué tremendo. ¿Habrá alguna razón para hacer leña del árbol caído? ¿Una razón para no amarle? Sé luz es lo que me pide Jesús. Luz para alumbrar el camino del que está perdido. Mire, la palabra del Señor nos trae un relato de la mujer adúltera en el libro de Juan capítulo 8, versículo 7. Voy a leer solamente ese versículo. Y como insistirían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sabemos toda la historia del relato de esta mujer adúltera, ¿cierto? Que en alguna medida fue criticada y juzgada por sus actos. Indudablemente no llevaba una vida muy sana, ¿no es cierto? No era una vida correspondiente a lo que Dios quiere de nosotros, un orden en nuestra vida familiar, un orden en nuestra propia vida. Entonces, y escuchamos esta canción. Quiero vincularlo aquí. Hoy por hoy, lo que vemos y lo que abunda muchas veces en nosotros como iglesia y a veces como pueblo de Dios, erradamente, es que tenemos muchas veces una tremenda seguridad de que nosotros somos los únicos, entre comillas, únicos, exclusivos, salvos, y que los demás están todos perdidos. Entonces, cuando miramos el Evangelio de esa manera, creo que estamos equivocados. Yo sé que aquel que está mirando este programa en esta hora va a entender y va a contemporizar con nosotros. Ahora, yo quiero aclarar, sí, que nosotros no estamos aquí para contemporizar con el pecado. ¿Ah? Simplemente que nosotros tenemos que tener una actitud de amor hacia el que está perdido, de cariño, de esperanza para aquel que no tiene salida. Aquel que un día, ¿no es cierto?, a lo mejor estuvo en la iglesia y hoy está lejos de la casa. Pero nosotros no podemos mirarlo con esos ojos de juzgarle y de atacarle, de violentarlo a veces, muchas veces, ¿no es cierto?, por el hecho de estar en esa actitud. Hay muchos de los que estuvieron afuera, miren lo que voy a decir, y ya doy la oportunidad a nuestros panelistas acá, muchos de los que estuvieron afuera, hoy están adentro de la iglesia, y han pescado el computador o este celular y se han puesto a disparar a la bandada, criticando, juzgando, prácticamente condenando a toda persona, siendo que Dios en su amor y en su bondad todavía nos tiene una oportunidad para aquel que vuelva a la casa del Señor y vuelva arrepentido. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Dejo abierta la oportunidad. Quiero dar oportunidad, la puedo nombrar. Hermano Iván, ¿qué te parece este comentario? ¿Cuál es tu opinión? ¿Te has sentido en algún momento atacado por esto? ¿Te has sentido, no sé, en alguna medida identificado en algún lugar por esto? Pregunto. Dura pregunta. Veo que apunta ¿No? con certeza. Sí. ¿Sí? ¿Seré yo, señor? ¿Seré yo, señor? Lindo nombre nos puso panelista, ¿no? Claro. Me refiero cuando en algún momento, antes que venga al Señor, me refiero, Iván. No, lo entiendo muy bien. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa
son aquellos ángeles espontáneos, instantáneos. Ángeles espontáneos, ¿lo había escuchado? Sí. Ángeles instantáneos, o sea, como un café. Sí. ¿Ven? Aquí la sola adición de agua, en este caso, llegar a una iglesia como adición de agua y agarrar un saborcito rico el café, pero ya que llega a la iglesia por un par de días y le salieron las alas. Ahí hay el problema. ¿Ven? Y le empezaron a salir las alas y se encuentra con la libertad de poder jugar a cualquiera. A cualquiera. ¿Ven? Y él se olvida de que así como entró, puede volver a salir. Correcto. ¿Ya? Entonces no me parece juicioso de ninguna manera que la gente que está, los hermanos que están aquí en la iglesia, tengan esa habilidad extraordinaria de poder apuntar, y apuntar a cualquier persona diciéndole qué malo que eres o lo que estás haciendo, cuando uno no es nadie para poder jugar, como que no entregarle una tabla de juicio con el resto. Hay personas que hoy día están en esa parte. Correcto, gracias. Bueno, ahí podemos ver, dijo a mi hermano Dante también qué opina al respecto de la misma pregunta. Lamentablemente, y es triste poder reflexionar que el juez más severo de un cristiano muchas veces es el mismo cristiano. Muchas veces está dentro de la iglesia el juez, entre comillas, de aquel cristiano que ha caído. Son nuestros hermanos. Pablo nos dice en Gálatas, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Esa palabra, mansedumbre, ¿no es cierto? Es una palabra clave, muy, muy fuerte en el sentido de que nos llega a nosotros, porque si yo, que me creo espiritual, sorprendo por casualidad, veo alguna actitud o alguna situación en mi hermano, lo que me insta la palabra es aconsejarle y es también hablarle del amor de Cristo. Ese mismo amor que Dios me mostró a mí es el que tengo que yo también mostrarle a mi hermano. Si soy espiritual, insisto, creo que lamentablemente muchas veces dentro de nuestra misma iglesia encontramos los peores jueces, y también eso es un testimonio para la gente del mundo, para la gente que no conoce a Cristo. Juan 13:34 dice, mirad cómo se aman. O sea, el amor que ellos mostraban era el amor que la gente percibía. Amén, amén. Gracias, hermano. Indudablemente lo que nos llama el libro de Gálatas es súper importante. Dice ministrar con mansedumbre, con sabiduría. O sea, ¿por qué despotricar? ¿Por qué violentar? Hermano Juan, mansedumbre. Yo creo que es súper importante que nosotros tengamos ese cariño, ese afecto por la gente que está en esa situación. Sí. Bueno, buenas reflexiones que han tenido, digamos, los panelistas. Pero decimos, usamos esa frase que nosotros somos un ejército. Ese un programa acá. Correcto. Lo decían. Hablamos del ejército. Del ejército. Sí. Y nosotros somos el único ejército que, en vez de levantar a los soldados, Correcto. los enterramos, ¿cierto? Los condenamos más y es más. Ni siquiera se lo arrebatamos al enemigo, se lo entregamos. Así es. Pero nosotros podemos seguir danzando, podemos seguir hablando lengua, podemos seguir haciendo todo, pero el que cae en falta no está excluido. Y no es así. Dice la palabra que el Señor es paciente. Amén. Que Él nos espera, que Él espera que nosotros en algún momento, quien ha caído, dice, hijitos, si alguno ha pecado, dice, ¿cierto? Juan, el capítulo 3 o 5 por ahí, hijitos, si alguno ha pecado, dice, abogado tienes ante el Padre, a Jesucristo. Y muchas veces nosotros, ¿cierto?, dejamos de lado al abogado y nos volvemos jueces y nos olvidamos de que, ¿cierto?, hay uno que nos va a juzgar a todos un día, ¿cierto? Pero nosotros también, como dice el hermano Dante, como dice Gálatas, ¿cierto?,
podemos corregir con mansedumbre, ¿cierto? Ahora bien, ¿cierto? Cuando ese hermano ha caído, nosotros dice que tenemos que tratar de restaurarle con la escritura, ¿cierto? Pero nos dice también, ¿cierto? En 1 Corintios 2:15 dice que el hombre natural no acepta las cosas del espíritu, ¿Correcto? ¿cierto? Porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, dice, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros? Hombres espirituales. Y cuando somos hombres espirituales, la integridad llega a nuestras vidas. La integridad de Dios llega a nosotros. Y tenemos el razonamiento, por ejemplo, que tenían los discípulos, los apóstoles. Entonces, eso creo que es una de las cosas que hoy día a nosotros nos hacen falta. Amén, amén. Perdón, Sí, indudablemente. admirable la intervención de Juan. Sí, Admirable, porque me hizo entender lo siguiente. Y que me haga entender cosas a mí memorables. ¿No? claro. Claro. ¿Lo anotamos? Anotamos. Por Apuntado. favor, una pelita para... Sí, está anotada. Para su corona. Para Aurora. Sí, Laura, por favor. Lo importante es eso, el hombre natural no entiende lo espiritual. Entonces, ¿cómo? Si yo veo que un hermano comete un error, yo voy, esto es ficción, yo he cometido un error. ¿Bien? Eso no ocurre. Como cualquiera. No, yo no cometo errores, yo no me he equivocado. Pero vamos a jugar a esto aquí. Sí. Entonces viene Juan para acá y me dice, hermano. Y me empieza a hablar con el amor que dice la Biblia que tiene que hablarme, y yo estoy En otra. po. Claro. Entonces no te voy a entender. Y Claro. encima me voy a enojar, porque ¿qué venís tú, Canuto, tal, por el cual a enseñarme a vivir mi vida? Porque yo estoy siendo hombre. No estoy Humano. siendo un hombre humano, no estoy siendo un espíritu, ¿no? O espiritual, si te quiere. No, de acuerdo. No lo voy a entender. Estamos en una frecuencia diferente. Entonces, ¿de qué manera me llama Dios a que yo puedo intervenir, orar por aquella persona que está en falta? ¿Orando? Es una de las recetas. Ya, pues entonces, el problema que tenemos hoy día es que el evangélico, ¿puedo decir Canuto? No? No, es como digo, a mí nunca me gustaba ese tema de los canutos, porque es tan despectivo que el mundo nos mira como canuto así en forma despectiva y que nosotros, igual que hay una canción cristiana, alguno está escuchando, esa del canuto y muchos la cantan, yo estaba en iglesia donde la cantan, ¿no? Yo no lo comparto. Ya, no le gusta. No me gusta. Sobre gusto no hay nada escrito, No. ¿no es cierto? Que no digan cualquier otra cosa, pero canuto es tan despectivo. Porque depende como lo mire, porque antes, hace 20 años atrás que te digan que era evangélico era despectivo. Creyente en Cristo, yo Ya. creo que... Perfecto. ¿Está bien eso? Sí, ¿Ya está bien? de acuerdo. Hoy día, a todo esto, hoy día me llamó la atención de un Espérate, colega. déjame terminar el libro. Ya. Eso, Pero sí, no se desordenen, no se desordenen. ya, tranquilo. Tranquilo. Entonces, Le quedan 30 segundos. estamos convocados, 30 segundos, ¿cuánto tiempo? Estamos convocados a no apuntar al otro, porque el hermano que está en la carne, dijéramos, ¿no es cierto?, visitando Egipto, no va a entender el lenguaje espiritual con el que se le está haciendo la corrección. El problema hoy día es que el evangélico, el que está en la iglesia, está en la aura, con el tercer cielo que conversamos otro día, con esas alas espirituales. La cuarta y apunta- dimensión. La cuarta dimensión. Y apunta al que está caído. Sí, ese es el problema. Y no A entiende eso que quería también va a apuntar. caer. Probablemente. En cualquier momento. En cualquier Nadie momento. está exento. Qué bueno tu apunte, hermano. Gracias. Pero hay un detalle ahí que nosotros tenemos que, bueno, y Juan lo dejó muy claro, ¿no es cierto? De por qué, cómo nosotros restaurar. Pero tú dices también, dices en una parte que cómo va a venir a mí si yo estoy bloqueado. O sea, yo estoy en otra y me viene a hablar a mí del Evangelio. Entonces, aquí donde habla, ¿no es cierto? Juan lo decía, y el hermano cuando leía en Gálatas, hermano Dante, daba a entender que con mansedumbre. Entonces, ahí tenemos que usar la metanoia igual. A veces los creyentes llegan a... Mire, no sé si le ha pasado, cuando llega uno que no ha llegado a la iglesia, apareció el submarino. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Apareció, mire, por fin llegó. ¿Y quiénes somos nosotros para decir eso? Hermano Dante, te dejo de... Sí, es que yo escucho atentamente y están muy bien todas las reflexiones. Creo que el Señor es el que debe ser glorificado en todo. Sin embargo, debemos reflexionar también que dentro de la iglesia hay a lo menos dos grupos de personas.
Y esas personas somos las que, o son las que debemos identificar por medio del Señor. Hay unos que ustedes saben, tanto como yo, que son los convencidos, que estamos hablando del grupo de lo que decían hermanos, de los naturales. Hay otros que son los que sí han tenido un encuentro con Cristo, que no quiere decir que no se vayan a equivocar o que no nos vayamos a equivocar. Esos son espirituales. Claro, porque estamos propensos, ¿no es cierto? Acá Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo sí lo hago. Cuando a mí me van a restaurar y estoy y he sido parte de esta comunión y he caído, obviamente yo lo voy a recibir, ¿no es cierto? Si hay una persona que nunca ha tenido este encuentro con Cristo y está dentro de la iglesia, obviamente le va a costar más porque no entiende las cosas espirituales. Recordemos que Cristo, dentro de su círculo, tuvo de todo, tuvo un Judas, ¿ya? Y eso también es parte de la iglesia. Y hay pasos que el maestro nos dice, por ejemplo, acá en Mateo 18 y 15 en adelante, voy a leer solamente un versículo 2, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Correcto. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno contigo, o a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hay pasos. Segundo paso. Exacto, y ahí es muy claro, dice tu hermano. Es decir, no todos, y aquí también hay una situación que también en algún momento debemos tocar, no todos son hijos de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Solamente, dice la palabra, es muy claro, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos. Amén. No todos lo recibieron. Amén, gracias, hermano. No, Bueno. indudable, buena reflexión en ese sentido, porque nosotros, en alguna medida, muchas veces cuando yo decía que a veces se llega a la iglesia y nosotros somos quienes hacemos la separación con las personas y vamos y actuamos de una manera estigmatizando, ¿no es cierto?, que yo estoy en un lugar mejor, ¿no es cierto?, y tú vienes llegando, vienes saliendo del mal, vienes saliendo, no sé, vienes llegando de afuera y estás en pecado. O sea, aquí vamos a otra reflexión, y yo quiero compartirla igual, y después quiero dejar a mi hermano Juan, el caso del hijo pródigo, hermano. Ahí tenemos patético cómo lo recibe el padre al hijo, hermano Juan. Bueno, y cabe mencionar que en esa parábola del hijo pródigo, el hermano de sangre que se enoja con el padre. A eso voy. Muchas veces Estaba sulfurado. pasa que los hermanos o nosotros, ¿cierto? ¿Para qué nombrar a los demás? Nosotros ¿no es mismos. cierto? Cuando alguien viene de vuelta, ¿cierto? Muchas veces nos enojamos, ¿cierto? Cuando alguien que viene de vuelta, Dios lo usa, estamos... No, pero ya va a caer ya. Muchas veces ese es el lenguaje. No te preocupes que No, va a durar poco. ya va a caer ya. Ya se va a terminar la benzina ya. Yo creo que Juan, lo que tú apuntas es importante, cortito. Más que enojarse, es el pelarme por detrás deseando que le vaya mal. ¿Sí? Claro. El anhelo. El anhelo de que le vaya mal. Y debiese ser todo lo contrario, el alegrarnos, porque dice la palabra que cuando un alma vuelve a Dios hay fiesta en los cielos, ¿cierto? El Señor se goza, derramó su sangre por todo. El problema es si el hermano que vuelve se afirma o no, ¿cierto? Y ya no es problema de uno, es el problema de él y del Señor. La relación nuestra conocida es una relación personal, no es una relación de iglesia, no es una relación Se está ocupando. matrimonial, sino una relación personal. Entonces, ¿cierto? Está en él, ¿cierto?, que quiera afirmarse o no. Y nosotros obviamente tenemos que amarle, quererle. Usted decía, y usaba una palabra a nosotros, a mí me pasó. Yo estuve muy metido en la iglesia y un tiempo, ¿cierto?, me salí. Y oiga, hace unos días posteé una imagen con mi hermano Kenyo, mi hermano Mael y mi esposa y mi hijo, que le mando un saludo. Y me preguntaba en esa imagen el por qué yo volví a un lugar, el por qué yo volví a un lugar determinado, el por qué yo volví a la iglesia, donde un día
me congregué, me bauticé. ¿Por qué yo volví? Y en esa imagen me lo decía todo. Porque cuando uno, ni siquiera a lo mejor fallado, sino simplemente el estar con la familia, el hacer lazos que nunca uno por estar metido en la iglesia a lo mejor había dejado de lado, ¿cierto? Pero que quiso reencontrarse con algunas cosas, ¿cierto? Familiares, de padre a hijo, ¿cierto? Y le dio, ¿cierto? Ya no tanto tiempo a las tareas en sí de la iglesia, sino a las tareas de uno como sacerdote, como padre, como esposo, como hijo a lo mejor, ¿cierto? Y que uno llegaba a la iglesia y la gente que desde el púlpito estaba y la gente que estaba ahí era garrotazo y garrotazo. No, tremendo, hermano. No, Mire, yo por ejemplo, esa foto la subí y dije, porque lo digo con todas sus letras. Hoy día, te trae un recuerdo. si yo estoy en el Evangelio, es simplemente porque aquel que tiene esa foto, que es mi hermano Queño, me abrazó de tal manera, cuando yo estaba decepcionado no del Evangelio nunca me ha decepcionado, Claro, porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Claro. El Evangelio es lo mejor que el hombre le puede pasar en la vida, pero somos nosotros el problema. Claro. El hombre es el problema no es el Evangelio. Sí. El problema es el hombre, somos los que lo interpretamos. Correcto. Entonces, todos aquellos que interpretaban el Evangelio y que se llenaban la boca y que estamos todos los días en los cultos y que gloria a Dios y aleluya y todo el tema, todos te condenaban, ni siquiera te saludaban. Y ese hermano te dice, hermano, te quiero, te amo, te he echado de menos, he visto tu entrega todos estos años, y un sinfín de cosas que no podía contar. Que te marcan. Pero es ese abrazo sincero, es ese abrazo que no es un abrazo de hombre, pues es un abrazo de Dios. Claro que sí. Oye, mira, El que me hizo a mí, mire, personalmente, me hizo a mí replantearme el Evangelio. Y hoy día nos salimos gracias a Dios, nos salimos de ese lugar y estamos en otro lugar, sirviendo a Cristo. mira, Juan, hay una cosa súper importante. Tú tienes más hermanos, ¿no? Hermanos, Hermanos, Carnales. carnales. tengo 3 hermanos. Ya. ¿Ustedes, pastor? Y 3. Sí. ¿Usted? Un hermano. Un hermano, ya. Yo tenía 3 hermanos más. Y me peleé con mis hermanos. Hartas veces nos hemos peleado así de que no te quiero ver más. Y quizás alguna vez pasaron un par de meses y yo no quería ver a mi hermano. O a mi hermana. algo me comentaste. Ya, peleados. Pero llegó un momento en que la diferencia se terminó, pero de la nada. Todo ese resentimiento, rabia, temor, pica, envidia, todo lo que tú quieras, se borra en un simple abrazo. ¿Bien? Y como tú acabas de decir, es como un abrazo de Dios. Y si un hermano de sangre te perdona, ¿cuánto más nos debería ser un hermano espiritual? Que está por sobre la carne. Correcto, Sobre la muy carne. bien. Está por sobre la carne. Por supuesto, muy lindo, hermano. Yo con esto me gané. No, espectacular. Perdiste, hermano, te paso la corona ahí. Le sale a vuelvo, Sí, ¿verdad? sí, ¿Me espectacular. viste, perrito? Pero bien tú, Ilumíname, Señor. bien, Manuel, Bien, bien. entonces un hermano espiritual que te va a condenar todo el cuento, pero va a llegar el momento en su convicción espiritual, Sí. que por sobre su pelambre, su mala onda, todo lo que tú quieras, está obligado en espíritu a amarte. Y cuando expresa ese amor a través de un abrazo, Quema todo. quema. Todo vuelve Sí. a cuentas. Foja cero. Fójase. ¿Qué corte musical vamos a hacer, pastor? Yo creo que pongamos este mismo tema. Sigamos con esta misma música en todo el programa. Ya, ¿Te perfecto. parece, hermano? Ya. Vamos, Así que, sigamos escuchando funky. Ya, después para que estemos en sintonía, tiene todos con Blue Jeans, ¿no es cierto? Y Sí. zapatilla y polera. Todos bacanes. Y blin blin. ¿Ya? Juveniles. Una Ok. cadena de... Unas cadenas de oro ya. ¿Quién soy Vamos, yo? ¿Quién soy yo? ¿Lo cierto? ¿Usted es el pastor? Para criticar a aquel que está perdido. Buen tema, buen tema. muy bien. Buen tema. Buen tema. Sí, apúrate. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido?
Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Y dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que Él ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hemos vuelto, estamos de vuelta. Lindo momento. Hemos vuelto, ¿no? Sí. Hemos vuelto así, Hemos vuelto así. al ritmo de la música. Música de nuestro tiempo. Sí. Permiso. No, pero es bueno el tema. Bueno, sí. Hay que reconocer. Por eso dije antes, no nos vaya a decir, el pastor Claudio ahora anda con esa Lo tienen música cambiado. mundana que tienen con eso. Ese Juan lo cambió, ese Juan lo cambió. La junta En las junta, juntas son, la junta y cambiado. con el hermano Dante y toda la música. Ahora se creen los tenores. Pero se echa para acá, sí. No, yo creo que mi hermano Juan comente lo que comentaba fuera de pantalla. De micrófono. Es Fuera de cámara, fuera de cámara. súper importante lo que nos estaba comentando. Sí. Queremos dejar bien en claro, y también a través de la escritura, que no estamos tocando este tema, ¿cierto? No podemos dejar de decir que el hecho de que nosotros estemos diciendo que, ¿cierto? Debemos apoyar a lo mejor al hermano que ha caído, ¿cierto? Estar con él. Estar con él, apoyarlo, como decía el hermano Dante en el libro de Gálatas, orientarlo a que vuelva, ¿cierto? A través de la escritura. Eso no quiere decir que nosotros, ¿cierto?, dejemos de predicar la escritura tal y cual como está escrita. Que eso sea una limitante para nosotros no dejar de predicar
del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del robo, del engaño, porque hoy día, ¿cierto? Si usted va, y hay un montón de predicaciones por las redes sociales, uno dice, lo único que uno saca, yo fui idólatra y fui borracho. Esas son las únicas dos faltas que ha cometido. uno ha cometido. Mm. Y mentira. Malos pensamientos, ¿dónde están? Claro, No amar a la familia. claro. Hay un montón de cosas más. Entonces, debemos partir a lo mejor de esa base. Amén. Gracias, hermano. Y es súper importante lo que dice mi hermano, que no vamos a dejar de predicar el Evangelio completo. Y vamos a predicar, ¿no es cierto?, a Cristo céntrico. Siempre va a ser nuestro anhelo. Pero, y lo he dicho en el templo, lo he dicho a mi hermano, y lo seguiré diciendo aún por las redes sociales y siempre lo diré, nuestra iglesia tiene que ser una ciudad de refugio, donde llegan de todo tipo de gente, heridos, dañados, no para apuntarlo, no para irle a cortar el pelo, el moño, no sacarle el aro ni el tatuaje, no. Dios hace la obra en su momento. Nosotros, así como el abrazo que le dieron a mi hermano Juan, tenemos que abrazar al que viene caído, herido. Y con ese abrazo vamos a marcar en su vida que el amor de Cristo está en nosotros y realmente va a sentir el apoyo. Pero no va a juzgarlo, no va cuando se dé vuelta y qué pasó, y por qué está llegando, y qué está haciendo, y por qué está tocando, por qué está haciendo un montón de cosas. Entonces, estamos en esa parada a veces. Y para eso hicimos este programa, para desacreditar. Y a los hermanos que están llenos del fuego de Dios, Dios los bendiga, los aplaudo, un aplauso. Sigan con el fuego de Dios, pero déjense de herir a los demás. No agreda a su prójimo, ámelo, no lo provoque a ira. He visto publicaciones en Facebook donde se provoca ira a los creyentes que están lejos, que un día estuvieron y ahora no están. Y ahí estamos acicateando y somos venenosos. Entonces Dios no está con nosotros. Dios no está contigo en esta hora si estás en esa actitud. Amar es lo que nos llama, nos invita al Señor. Hermano, dale. Sí, con respecto a lo que dice mi hermano Juan, absolutamente de acuerdo. Yo creo que este es un punto muy, muy importante. El pecado es pecado y Dios aborrece el pecado. Dios es 3 veces santo. Ya uno de los atributos más marcados de Él es su santidad. Recuerden que los ángeles cantan santo, santo, santo. Nos dicen justo, justo, ni digno, santo, santo, Sí, santo. O sea, correcto. la santidad de Él es su atributo más marcado y el pecado es pecado. Primera acá de Pedro, en capítulo 4, versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, ¿cuál era la diferencia que hacía que la gente mirara, observara a los primeros cristianos? Ellos decían, mirad cómo se aman. ¿Correcto? O sea, y ellos mismos comentaban a la gente del mundo, miren cómo se aman, qué tremendo, no podían entender, y más encima ellos tenían todas las cosas en común. Ellos no decían tener, yo tengo esto para mí, sino que el que tenía más lo compartía. Correcto. ¿No es No había cierto? egoísmo. No había ningún tipo de murmuración, ningún egoísmo. Y yo me imagino que en ese tiempo también hubieron muchos soldados caídos, Correcto. muchos Por hermanos, supuesto. y ellos se encargaron de restaurarle. Obviamente el Señor lo hace, ellos eran instrumentos, pero como estamos acá viendo el tema del dedito acusador, ¿no es cierto? Ese dedito que nos encanta ahí en la llaga, y murmurar, mi hermano, mira, se compró un auto. Oiga, el auto que se compró, un último modelo. ¿Y por qué yo no? No, se Claro, compró un auto nuevo y está atrasado en el tiempo. Claro, claro, claro. claro. Y no Mira, saben que hay tremendo, 3 Dios que lo están apuntando. Claro. pero se olvidan de la parte que Dios honra al que le honra. Correcto. Sí, por supuesto. Dios bendice al dador alegre, bendice al dador alegre. Y las bendiciones que Dios le quiere dar a mi hermano, a mis hermanos, son bendiciones de Él que yo no tengo por qué entrar a señalar. Y eso muchas veces hace que mi hermano, es mío, como decía el hermano acá, que el hermano espiritual para mí incluso tiene un valor agregado, porque va a ser mi hermano por la eternidad. Amén. Mi hermano consanguíneo, cuando deje de existir, deja de ser mi hermano consanguíneo.
pero mi hermano espiritual lo va a hacer por la eternidad, porque es hijo o hija del Padre Celestial, Amén. del Padre de padres. De hecho, Amén. los amigos están por sobre los hermanos, por cierto. ¿Cómo? La Biblia dice algo, pero ustedes me conocen, pues yo aquí soy que lanza la idea y eso es lo que saben. La Biblia dice que es mejor tener un amigo que un hermano. ¿Es Sí, así o no? sí, el proverbio lo dice Sí. Salomón. ¿Cómo es? El proverbio dice Algo 7. del Más vale, ¿no es cierto?, un amigo, ¿no es cierto?, que es como un tiempo de hermano en tiempo de angustia. tiempo de angustia. Sí. ¿Y por qué? A ver. ¿Cómo? Bueno, estamos haciendo una clase de teología. Sí, pero ¿por qué? A ver, es mejor un amigo que un hermano. Vaya nivel, hermano. ¿Ah? Vaya Que nivel. vaya, Oye. termine tu clase ni Ya, hermano. sí. ¿Sabes por qué? Porque un amigo uno lo escoge. Profe, escúcheme. Un amigo uno lo escoge. Sí. ¿Bien? Y el hermano es tu hermano porque es tu hermano nomás. Entonces los hermanos espirituales, ¿bien? Si bien muchos vamos a la iglesia, pero tus hermanos espirituales son pocos. Sí. ¿Bien? Pues tú también escoges hermano espiritual. Ahora, Por lo tanto, como dice Juan, estamos en un nivel diferente. Por eso el hermano espiritual debe ser por mucho más perdonador, conciliador, entendedor, amoroso, lleno de amor, lleno de cariño, afecto. lleno de esperanza, afecto, de todas las cosas. Sí, no, Es perfecto. importantísimo. Bueno, Cristo el Señor tenía un estrecho circuito cerrado solamente con 3 discípulos. Y dice que la historia también que había uno solo, que recostaba su cabeza, que era Juan. Es quien amaba. Y a quien Se amaba, amaba. el discípulo amado. Entonces, cuando vemos esa realidad, este tipo de amistad que tenemos, es una amistad, pero la amistad más profunda es la que nos da el Señor en la comunión. Sí, perfecto. En la comunión que nosotros podamos tener. Por eso que lo que planteaba mi hermano es súper importante. Yo me hacía la pregunta mientras ustedes igual estaban conversando, ¿cómo nosotros podemos ir a la iglesia a veces y con todo este tipo de trancas, de juicio, de juzgando, que vino con ropa nueva, que vino, miren la mansa camioneta que tiene afuera, que hizo esto, que hizo lo otro? ¿Y cómo podemos alabar a Dios? ¿Se puede, hermano Dante? No. ¿Cómo puedes tú orar? O sea, ¿lo puedo hacer? ¿Ficticio? No, Puedo sí, hacerlo, obviamente Perdón, puedo Y te hacerlo. puede salir hasta bonito. Po. Claro, Sí. pero ¿quién juzga el corazón? Es Dios. O sea, Yo- eso me llega hasta el techo, ¿no? Claro, yo lo puedo engañar a usted. Claro, a usted lo Claro, puedo en el engañar. techo, ¿no? Hasta el techo. Claro. Y si tiene nublado un poquito más arriba, pero tampoco. Capaz. Sí, Claro. Entonces es complicado, hermano. Sí, sí. O sea, y yo hago un llamado en esta hora, si estamos en esa condición, ¿para qué vamos? Si vamos a ir a criticar, no. Si vamos a ir a juzgar, Cristiano para el aplauso. Claro. Ese es para el... Sí, para que lo vea. para que lo vea. Para servir al ojo, al Sí, público, para el al público. pastor, para que el pastor, mi hermano fiel. Sí, no, No falta. No, Este otro es colega tremendo. lo predica otra vez. Claro. Si no, sí. Porque no falla, pero ¿cómo andamos adentro? Claro. Por eso, es súper importante. Acá lo que se ha aclarado, mi hermano, muy bien. Nosotros no nos vamos a cansar de predicar la verdad de Cristo el Señor, pero los que llegan heridos, al que está caído, tenemos un brazo de amor y yo creo que estamos aquí en unánime pensando eso para llevarlo con cariño al arrepentimiento, no lo sé, de la manera que Dios vaya abriendo las puertas del corazón, porque como decía mi hermano Iván, uno se cierra herméticamente y dice, ¿qué me van a ir a hacer esto? No importa, a la otra, al segundo abrazo viene otra vez, no, que voy a ir donde ese, si ese está más cerrado, es que estás mal, estamos mal, porque nuestra labor es ir ahí donde está la necesidad, Sí. y tenemos que volver ahí, saludarlo con cariño, ¿no es cierto? Y no si lo ven mal, oye, déjate de hacer esto, no, esa no es la actitud es otra, como hijo de Dios. Aquí nos mostraba el texto inicial que yo leía, de la mujer, ¿no es cierto?, donde era, como el que esté limpio de pecado, por favor, tire la piedra. No se atrevió nadie porque eran puros fariseos. Y a veces nosotros también tomamos esa actitud. Tengamos cuidado. Hermano Juanito. Sí, yo creo que para un momento para ir terminando, A ver, ¿por qué quieres terminar tan temprano? No, es que ya estamos... ¿cierto? Lo mejor es demostrar, el mejor juicio que nosotros debemos hacer es mostrarle con 8 actos, ¿cierto? A quien ha caído que él está equivocado. Pero con 8 actos, no con nuestra boca, porque No, correcto. si nosotros lo auspiciamos, no sé, porque está robando, y nosotros hacemos lo mismo, pero a nosotros nadie nos cacha. Oye, qué importante eso. Mira, oye, jefe, Lucho está robando. Claro. Porque como, si lo vi que sacó Petróleo. petróleo, está robando Lucho petróleo. Ya. Y el jefe de repente va a tu casa
y ve los lápices de la empresa, el tazón de la empresa, ve la fotocopia, La polera. la polera, y lo peor, el robo que hay, El robo hormiga. el robo hormiga. ¿Sabes cuál es el robo hormiga? Esto no sé si se acá conmigo. Ocupamos materiales de la empresa para cosas de la iglesia. Sí. Y es un error también. Vamos, hermano, No, está pesado el tema. sí, yo voy a sacar la fotocopia para los niñitos, pero lo saco en la empresa porque ahí la saco de. ¿Te está chuleando? ¿Me está robando, no? Eso es para el otro programa, ¿no? Sí. Alguien dijo un tiempo. Ahí te metiste en problemas, hermano. Alguien dijo hace un tiempo que escuché en la radio, no, Dios nos bendijo tanto. Justo en una obra había un hermano que trabajaba ahí y nos regaló todos los paneles. Que vayan después de las 8, sí. Claro, nos regaló todos los paneles especiales para la iglesia. Pero los paneles no eran de él, no eran del hermano, eran de una empresa. Sobraron, sí, pero eran de una empresa. Por eso, es que hay bendiciones que se entienden que son acomodaticias. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? Vamos de nuevo a la Nadie. ¿A canción. quién le hago la pregunta? El que la toma, el que levanta la mano primero. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? Todos tenemos tejado de vidrio, yo creo que ninguno debiera ser ese. ¿Ya? Dame una razón para ser leña del árbol caído. Mano Dante. 2 palabras. Siervo inútil soy, dice la palabra. Maravilloso. Todo lo hagamos. Siga ya, siga. ¿Cuál era la pregunta? Dame una razón para ser leña del árbol caído. Ninguna. 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 Somos siervos inútiles, en el fondo somos carne. Hay un refrán, hoy día por ti, mañana por mí. O sea, nosotros y la palabra dice, mire, el que esté firme, mire que no caiga. Correcto. Amén. Maravilloso. Y el apóstol Pablo en alguna parte dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. ¿Y sabe usted lo que es trapo de inmundicia? Averígüelo. Ya. Vamos con Funky otra vez. ¿Vamos ¿Vamos a despedirnos? Sí, para despedirnos, pero después palabras al cierre. ¿O nos despedimos al tiro con Tata todo? Colores, Tata Colores. Cerramos ahora. Topollillo. ¿Les gustó el programa? Escríbanos. Escriban Le algo. ahí, pongo me pues. gusta, no sé. Si no les gusta, escríbanos también. Si no tenemos problema con eso. Debata. ¿Ah? Si quiere que salga algún panelito, que venga otro. También. También, si no les Sí, gustan los paneles, también. sí. Y lo otro también que quiero invitarlos al programa Impacto de Gloria Radio Chiloé. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Sintonice la radio. Sintonice el Facebook también. Estamos ahí. Esta es nuestra plataforma de Facebook. A todos. Todos son bienvenidos. Bienvenidos a escuchar el mensaje de Dios. La iglesia está trabajando. Amén. La iglesia está trabajando. El pueblo de Cristo está trabajando. Estamos trabajando. En los medios, en la radio, donde sea que estemos trabajando. Y vamos a Chalmo, vamos el 10 y... Ay, no, el 15, el el 15. 20-15. El 20, por ahí por el 20, ¿no? El 15. No, Este año vamos a hacer. Vamos a Chalmo. Este año vamos a hacer, sí. Sí. Este año vamos a hacer. Va Dante, va Juan. Eugenio. Eugenio. Está invitado a Chalmo. Sí. Ojo. Con la que guitarra tengo- izquierda. No hay ¿Cómo te mercado. llamo? Ese domingo no hay mercado. No hay mercado. Oh. No, lo lleva nomás, lo lleva. Ya, Eugenio va hasta gente, o sea que Sí, sí. No me grupo. O sea, va a tener que llevar una 4x4. vayamos todos. Sí. Nada, pero tenemos una más grande, ¿no? Sí. Ah, de veras. Bueno. Así que ha sido un gusto verles acá, estar compartiendo con ustedes. Ya se Amados, ¿Ves que ya se desordenaron? Amigos, Ya. hermanos que nos sintonizan. Compañeros, no. Yo les dejo las palabras. No, por favor. Ivancito, palabra. Cierra tu comentario. Cierra tu comentario, déjame ahí. Bien. Mi comentario es amplio. Para la izquierda, para la derecha, para el centro, para todo. Pluralista. Pluralista. ¿No es cierto? Un mensaje conciliador. Sí. Amén. Donde no busquemos la diferencia, sino que abracemos lo que nos une. Amén. Muy bien, un aplauso. ¡Maravilloso! Hermano Dante. Pensadores. Sí, muchas gracias por la invitación antes que Amén, nada. Dante. Y la tortilla, la tortilla. Muchas gracias. Y la reflexión desde mi punto de vista final es con un texto donde dice Pablo a los romanos, donde abunda el pecado, sobreabunda Qué la gracia. maravilloso. Ahí de Dios. está, clave. Vámonos para la casa. No, cerramos todo, nos vamos. ¿Cuántas quedaste con las palabras por siempre? Y yo pensé que lo había dicho bien, fíjese. ¿Sí? No, sí, desde yo. Sí, no, sí. Hermano Juanito. Nada, agradecer a todos los que verán este video. No se olvide de comentar, pónganos sus comentarios.
tiene usted la posibilidad de réplica, Seguro. ¿cierto? Seguro y Decentemente, y háganos su comentario y si nosotros nos hemos equivocado en alguna cosa, hágalo saber y lo debatimos. Con la escritura sí, sí, correcto. pero con libros de filosofía o con libros de los griegos, los romanos, con la escritura. Amén. Así que bendiciones, que Dios les bendiga mucho, cuídense. Y usted como cristiano ocupe, ¿cierto?, la capacidad que Dios nos da a nosotros. Bendición. Amén. No se olviden entonces, amor, puro amor fraterno, amistad, cariño, a aquel que está perdido. No se olviden. Y nos vamos con este tema. El mismo tema que partimos. Es la única canción que La única que tenemos. Pero esa quiero que quede pegada. Sígala cantando. El hit de verano. Sígala cantando. El hit de Topísimo. Vamos con eso. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que Él ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde